no hay preguntas trampa ni nada parecido. Y obviamente con el material de estudio que tienen, más las clases grabadas, van a poder sortearlo muy efectivamente. Hoy nos queda ver solamente 2 temitas, y con eso ya van a tener excelente base para poder rendir el examen final el martes próximo. Por otro lado, les cuento que estoy pasando la regularidad de ustedes. Hoy mismo ya le estoy pasando la regularidad a todos los cursantes, que así pueden habilitarles a inscribirse al examen final del día martes. El día martes se conectarían exactamente igual que ahora a esta misma aula virtual y ahí haremos el examen final. Simplemente eso. Sí. En el mismo campo, en el programa cronograma tienen el apunte, digamos, en la parte final. Sí. Esa es la única bibliografía obligatoria. No tienen obligación de más bibliografía que esa y lo que son las clases grabadas. Sí. Así que no necesitan buscar ningún libro ni comprar nada en particular. No nos metemos en ponerlos en gastos a ustedes en ese sentido. Bien, cualquier duda o pregunta, por favor, me pueden preguntar. Aquí estamos. Y cuando les parezca, comenzamos la clase de hoy. Pongo el link para que todos puedan registrar su presente. Y si les parece, comenzamos con la clase. Bueno, comenzamos la clase entonces. Pongo a iniciar la grabación. Hola, es gusto saludarlos nuevamente desde nuestro seminario de ética biomédica de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Los saludamos aquí el doctor Mariano Fernández y la doctora Estefanía Rico Kaminsky para tener nuestra última clase de nuestro seminario. Nos consultan sobre dónde quedan grabadas las clases. Van a ver que en el mismo campus virtual, en el rengloncito donde ingresan a la clase, van a ver que a la derecha hay un signo de 3 puntos. Al lado de ese signo de 3 puntos, si hacen clic en ese 3 puntos, van a poder desplegar un menú donde tienen las grabaciones de todas las clases. No solo los de esta comisión, sino de la otra comisión. O sea, tienen acceso libre a todas las grabaciones que se han hecho durante este mes de cursado. En el mismo lugar donde acceden a nosotros. O sea, a este aula virtual, exactamente el mismo lugar. Y también para el examen final, venimos a este aula virtual también. De la misma manera que ustedes ya llegaron aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda más con respecto a las clases que están grabadas? Profesor, yo recién me conecto. ¿Podría explicar el inconveniente? No, explicaba que las clases grabadas las encuentran en el mismo link que hacen. Vieron que tocan en una frasecita que dice unirse al curso. En el mismo lugar tienen, digamos, en unirse a la sesión, tienen un triangulito y a la derecha 3 puntos. Los 3 puntos hacen clic allí y allí pueden ver todas las grabaciones. Eso sería con respecto a las grabaciones. ¿Alguna duda más, doctora? Bien, si no hablamos su comentario tanto por chat o por micrófono, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Les parece entonces? Comenzamos con nuestra clase de hoy. Hoy nos toca ver 2 temas
que son los últimos temas de la asignatura, en los cuales completamos el dictado de la asignatura. Doctora, veo que se le reconectó. ¿Pudimos responder a su pregunta? Profesor, ¿el examen es oral? No le oigo, discúlpeme. A ver, dígame por más cerquita del micrófono. ¿El examen es oral? No, el examen es un multiple choice en el cual se conectan a este campus de la misma manera. Y tienen todas las preguntas tienen una sola respuesta correcta, no hay preguntas trampa, y con el material de estudio que tienen en el campus, más las clases grabadas, tienen todo el material que necesitan para sortear muy efectivamente este examen final. Muchas gracias. No hay por qué, doctora, un gusto. Bueno, si les parece, vamos a los temas del día de hoy. Nos toca hablar hoy del principio del doble efecto o voluntario indirecto o voluntario in causa o en causa. Así es como se conoce este principio, este precepto en ética, cualquiera de todos los nombres, pero nosotros vamos a usar el principio del doble efecto. Este principio tiene una amplísima aplicación en salud porque van a ver que la práctica totalidad de las indicaciones en salud que uno hace, ya sean diagnósticas, preventivas o terapéuticas, se aplica este principio. Aquí es importante que tengamos en cuenta que para analizar principio del doble efecto, nosotros tenemos que partir, porque vamos a analizar consecuencias de los actos humanos, ¿sí? ¿Qué consecuencia, qué resultado logró determinado acto humano? Entonces tenemos que partir primero de un acto recto, es decir, de un acto que por objeto y fin y circunstancias nos haya dado recto, ¿sí? Recuerden la fórmula en la que analizábamos los actos humanos, que era objeto, fin y circunstancias. Si objeto, fin y circunstancias me dan recto, bueno, puedo analizar las consecuencias. Si me diese no recto el análisis, ya no analizaríamos los resultados ni las consecuencias porque el acto se encuentra viciado desde su origen. Pero cuando tenemos un acto que resulta ser recto, conforme a objeto, fin y circunstancias, podemos analizar el principio del doble efecto y es decir, estudiar las consecuencias de ese acto. Y este principio del doble efecto, que se lo debemos a Tomás de Aquino, sí pasamos el link de presentismo, pero lo volvemos a pasar, doctor Calles. Muy bien, decimos este principio que se lo debemos a Tomás de Aquino, nos dice que de un determinado acto se desprenden dos clases de efectos. Un efecto bueno o deseable y uno malo, no deseable, pero sí tolerable. ¿En qué sentido nos referimos a esto? Básicamente, desde el orden de las ciencias de la salud, podemos decir que una maniobra preventiva, diagnóstica y terapéutica tiene un efecto, por ejemplo, si es terapéutica, un efecto terapéutico y un evento adverso que puede tener como cualquier otro tipo de maniobra en salud. Ahora bien, el efecto negativo del efecto adverso nunca debe superar el beneficio que provee el efecto bueno, para que yo pueda sostener una medida. Vamos con un ejemplo práctico y van a ver que parece muy complejo y en realidad es más sencillo y además más natural a nuestro proceder en salud. La vacunación antitetánica, ¿duele o no duele? ¿Cuál ha sido su experiencia? Duele, sí. Efectivamente, es dolorosa. Es dolorosa, ¿sí? Es dolorosa en el sitio de inyección y las primeras 24 horas puede permanecer la inflamación post-inyección, pero sabemos que es un efecto adverso. Primero, que no tiene severidad biológica, en tanto y en cuanto no compromete la vida de la persona. Segundo, es un efecto transitorio
que puede aliviarse muy bien con antiinflamatorios no esteroides comunes, ¿sí? Pero este efecto adverso, ¿me supera el beneficio que me da vacunarme contra el tétanos? No, obviamente que no. Claro que no, exactamente. ¿Sí? Nos pasa que justamente el beneficio que obtengo por vacunarme contra el tétanos es fundamentalmente que no me muero de tétanos. ¿Sí? Muertes difíciles sí las hay. Normalmente he tenido 2 casos en toda mi carrera de tétanos. Uno sobrevivió, pudo restituirse ad integrum, pero la verdad que lo pasó muy mal. Y el segundo sí falleció a consecuencia de este tétanos. Y era toda gente que, bueno, no se había vacunado contra el tétanos, nunca en su vida. Entonces, este principio del doble efecto, ustedes van a ver que lo podemos aplicar en la práctica totalidad de nuestras intervenciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas. Siempre vamos a ponderar cuáles son los efectos adversos versus los efectos clínicos que sean terapéuticos, diagnósticos o preventivos. Y si esto lo vemos alterado, vamos a tener que pensar que o bien retiramos la medida o bien la cambiamos por otra. Ejemplo, tiro un poco de agua para mi molino, pero se va a comprender muy bien. Nosotros los oncólogos damos quimioterápicos. Los quimioterápicos tienen como efecto adverso la depresión de la fórmula hemática, las náuseas y los vómitos, la diarrea, las alteraciones en piel, lesiones en piel, la pérdida del cabello, etc. Si yo no obtengo resultado positivo del tratamiento quimioterápico, es decir, no consigo ni una reducción ni una estabilización de la enfermedad oncológica, sino que progresa intratratamiento y solo estoy obteniendo efectos adversos, aquí el principio del doble efecto me permite reconocer que, dado que los efectos adversos resultan ser mayores que el efecto beneficioso, que no puedo demostrar en este caso, debo cambiar la medida o suspender la que ya estaba haciendo. Y así sucesivamente con cualquiera de todas las medidas que correctamente indican ustedes la práctica totalidad de los días que ejercen la profesión de salud. ¿Alguien se anima a compartir algún procedimiento diagnóstico, preventivo o terapéutico que realicen en su propia especialidad y tratamos de analizar el principio del doble efecto? ¿Alguien quiere compartir de su especialidad alguna maniobra preventiva, diagnóstica o terapéutica? ¿Nadie se anima? Yo veo que tenemos varias especialidades hoy, ¿eh? Tenemos pediatras, tenemos paliativistas, gestión en salud, odontología legal, gastroenterología, muy bien. La intubación orotraqueal. Muy bien. ¿Quiere contarnos, doctora Tenesaca, qué nos puede contar acerca de la intubación orotraqueal? Sí, lo siento, es que no me funcionaba bien el micrófono. Bien. Que es necesaria para un paciente en insuficiencia respiratoria, pero sin embargo los efectos adversos que pueda tener el paciente con un tiempo prolongado de intubación son bastante costosos y caros. Es decir, el sacar al paciente del ventilador, la neuropatía que va a tener después, pero si no se lo hace en el momento, el paciente probablemente fallece. Entonces, muy bien. Tiene sus efectos adversos, o sea, tiene los costos, por así decirlo, pero es algo necesario. Muy bien, muy buen análisis, exactamente. La intubación orotraqueal no es un procedimiento para siempre, sino que tiene un tiempo de duración en el cual, si lo sobrepasamos, tenemos mayor incidencia y severidad de efectos adversos que son irreversibles o hasta
pueden ser motivo o causales de muerte. Muy bien. Acá la doctora Sierra no nos puede escuchar bien. ¿Es a mí o a los otros micrófonos que no oye bien, doctora Sierra? ¿Podrá decirnos? O ustedes también, por favor, compañeros, si escuchan algo o no lo escuchan bien, por favor nos pueden decir. Me escuchan muy bajito. Bueno. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Me oyen correctamente? Sí, perfecto. Buen volumen. Bien. Doctora Sierra, ¿se animaría a probar de ingresar nuevamente al aula a ver si se le conecta mejor el audio? Esperamos un segundito a la compañera. Mientras tanto, si quieren, alguien se anima a transmitir otra maniobra diagnóstica preventiva terapéutica. Muchas gracias, doctora Tenesaca. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, porque muchas veces cuesta tomar la decisión del retiro del tubo orotraqueal, sobre todo en patologías ya muy graves o en fases terminales. Cuesta mucho hacerlo, por eso es mejor a veces no iniciarlo cuando vemos que es una medida que terminaría siendo desproporcionada por la severidad y la incidencia de efectos adversos graves, como también, bueno, el pronóstico limitado de vida que puede prometer este tipo de medidas a veces. Así que está muy bien verlo desde ese lado. Mucho coraje, porque es cierto que muchas veces se tiende a no charlar mucho esto. Así que es un muy bien, excelente. Bien, bien, es cierto. Doctora Sierra, nos dirá usted si ahora nos escucha un poco mejor a todos. Nos estaban comentando sobre la cinecoronariografía utilizando métodos de contraste que pueden generar daño renal, pero que se asume el efecto adverso, siendo que la cinecoronariografía, los datos que nos da y nos permite establecer ciertas terapéuticas con mayor precisión, corremos ese efecto adverso, esa posibilidad. ¿Nos puede oír mejor, doctora? Puede ser su computadora. Lo siento. Igualmente, le doy tranquilidad que la clase está siendo grabada, así que no se va a perder nada de todo lo que conversemos hoy aquí. Vamos entonces, excelente ejemplo, doctor Fernán, la verdad que muy buen ejemplo, me ha gustado. ¿Alguien más se anima a una intervención más de sus especialidades? Así aprendemos también. Doctor, podría ser, por ejemplo, nosotros en gastroenterología, nosotros utilizamos el gastroscopio, obviamente es una técnica invasiva que se encarga de ver todo lo que es el aparato digestivo desde sus planos más internos, ¿no? ¿Podría usted considerar que, bueno, al ser un procedimiento muy efectivo y todo nos permite hacer un diagnóstico, también tenemos el riesgo de producir, por ejemplo, desgarros de Mallory Weiss, otro tipo de lesiones o incluso llegar, por ejemplo, en la colonoscopía a la perforación? O sea, no sé, ¿me podría explicar tal vez? ¿Cómo no? Ya usted lo está explicando muy bien. A ver, es un estudio, más allá de que es invasivo, permite hacer tanto diagnóstico como tratamiento de muchas cosas, como por ejemplo en el banding esofágico, a nivel colónico, extraer los pólipos colónicos y curar al paciente de esos pólipos que podrían desarrollar un cáncer, ¿sí? Sin olvidar que podemos tener efectos adversos como lo que usted bien ha mencionado, que son de una incidencia mucho menor que la terapéutica que se logra, que el rédito diagnóstico que tienen, y los que tienen efecto adverso severo, grave o que puedan comprometer la vida son
estadísticamente muy bajos si se continúa con los procedimientos conforme a la Lex Artis y con los seguimientos posteriores al procedimiento. ¿Sí? Con eso minimizamos los riesgos que uno asume al realizar este tipo de procedimientos. Además que, bueno, se hace en quirófano, se hace con monitorización, se hace con anestesiólogo, ¿sí? O sea, una serie de cuestiones que hacen al cuidado del procedimiento y de la salud de la persona que lo recibe. Entonces, obviamente que van a ser manifestados en el consentimiento informado y se le informarán al paciente para que sepa a qué está asumiendo, qué riesgos está asumiendo y cómo los vamos a encarar, esos riesgos particulares. Así que es un tratamiento, perdón, es una maniobra de especialidad, tanto diagnóstica como terapéutica, para mí fundamental realmente. Fundamental dentro de las ciencias médicas, un gran avance, y que lo vamos a seguir usando y lo vamos a seguir prescribiendo, eso pierda duda, ¿sí? Simplemente que cuando tengamos alguna posibilidad cierta de o mayor perforación colónica, sabemos que tiene una diverticulitis o algo el paciente, o que sepamos que tiene alguna enfermedad que genere lesiones a nivel esofágico, que puedan facilitar la rotura, bueno, la técnica será adecuada al procedimiento, o bueno, o si no, se tendrá que intentar por otras medidas diagnósticas previamente, que ustedes saben mucho mejor que nosotros los médicos generales. Así que es una excelente sugerencia la suya, ¿sí? Entonces, ven que como tenemos el principio del doble efecto, tenemos entonces un acto determinado, dos clases de efectos. Un efecto bueno, valga para nuestro ejemplo, ya sea el efecto diagnóstico o terapéutico, y uno malo, que serían los efectos adversos. En orden a su incidencia y a su severidad, iremos modulando qué maniobras diagnósticas preventivas o terapéuticas vamos a poner en juego, y cómo vamos a cuidar estos efectos adversos, ¿sí? Porque los efectos adversos que existan no quiere decir que no los tratemos, ¿sí? O sea, tratamos de evitarlos dentro de lo posible, pero a veces son indistinguibles, como en el caso, le decía, de la quimioterapia. Es imposible hacer quimioterapia sin efectos adversos, o sea, ya las dosis terapéuticas también son las dosis tóxicas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo los prevenimos, los cuidamos y los seguimos? Esa es la forma en la cual hacemos el verdadero accionar médico, ¿no? Que no es simplemente un accionar técnico, no somos solamente especialistas en una mera elección de variante diagnóstica preventiva terapéutica, sino que además acompañamos ese proceso diagnóstico, preventivo y terapéutico. Muy bien, esto con el principio del doble efecto. Y vamos al último tema que tenemos para el día de hoy, que es un tema que, si bien no formaba parte de la asignatura, terminó siéndolo por pedido de ustedes, por pedido de los colegas. Así que vamos a conversar muy brevemente de esto, porque no estamos en medicina legal, pero sí nos han preguntado muchísimo sobre mala praxis y cuáles son las bases éticas o bioéticas de la mala praxis o de la responsabilidad profesional, ¿sí? Y a este respecto podemos contarles que desde el punto de vista ético, no es desde el punto de vista médico-legal, sino desde el punto de vista ético, que es lo que le da fundamento después a las distintas leyes y demás, y que además también tiene que ver con el abordaje que uno como médico legista hace de los casos de responsabilidad profesional, que se desprenden dos grandes puntos centrales al respecto de la responsabilidad profesional. Podemos tener una situación en la cual alguien viola en forma afectada o querida su deber de cuidado, es decir, decide no cuidar algo que debe cuidar. Esto se denomina negligencia. Y si esa negligencia genera un acto contrario al arte médico o lex artis, que genera un daño que permanece en la persona, ahí será recién imputable o condenable por ese daño o responsabilizable por ese daño. Lo mismo pasa con el deber de conocimiento. Si yo decido no saber algo que debo saber, tenemos la figura de la impericia.
Pero si no se demuestra una impericia y una negligencia que sean la causa de un acto contrario a la lex artis que genere un daño que permanece en la persona, no pueden responsabilizar ni penalmente ni civilmente a nadie. Y esto es justamente lo que sucede en la realidad. Más del 95% de las presentaciones por responsabilidad profesional no progresan a juicio por el simple hecho de que no hacen materia competente en la falla del deber de cuidado o en la falla del deber de conocimiento. Ejemplo, falla en el deber de cuidado. Y bueno, como yo, oncólogo, le hago una quimioterapia a alguien sin saber cómo está su fórmula hemática, claramente estoy violando el deber de cuidado. Estoy dejando de hacer lo que sé que tengo que hacer. Y otro ejemplo, que sería el de la violación de deber de conocimiento, sería que yo, como oncólogo, decido hacer una cirugía cardiovascular de reemplazo valvular, no teniendo ninguna cualificación profesional o personal para hacerla. ¿Sí? Claramente eso es una impericia. ¿Sí? Después ustedes van a ver que en los distintos códigos civiles y penales figuran otros modos de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Esto se llama responsabilidad subjetiva, que son la imprudencia, que es violar el deber de temeridad. En definitiva, violar la temeridad es violar el deber de cuidado, ¿sí? En vez de decido no cuidar lo que puedo cuidar, decido no prestar atención a lo que estoy haciendo, no tener cuidado debido y hacer por demás. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si tengo que poner una vía periférica en el antebrazo de un paciente, en vez de profundizar hasta los planos subcutáneos, profundizo y atravieso el miembro, ¿sí? Porque la aguja que utilizamos, el famoso ABOCA, puede ser mucho más largo que el ancho de un miembro superior a la altura del antebrazo, ¿sí? Eso sería la imprudencia, hacer sin considerar. Y después la otra figura que suele aparecer en los códigos es la de inobservancia de deberes, que no es ni más ni menos que decido no cumplir lo que sé que es mi deber. Por ejemplo, no registro en la historia clínica lo que tengo que registrar, no registro al paciente las atenciones que recibió, o no lo voy a revisar cuando me toca revisarlo todos los días, ¿sí? O sea, no acudo a la asistencia del paciente cuando corresponde que se lo vea todos los días, ¿sí? Así que con esto tienen ustedes acabada idea de qué es el término de mala praxis, ¿sí? Fundamentalmente la violación del deber de cuidado, la negligencia, o la violación del deber de conocimiento o impericia. Y nuevamente, si no pueden demostrar efectivamente que no se cuidó lo que se podía cuidar o que no se sabía lo que se tenía que saber, tenemos ahí elementos para fundamentar si determinado daño se derivó de eso, la relación causal. ¿Sí? Con eso estaríamos terminando con las temáticas del día de hoy. ¿Dudas, preguntas o cuestiones que quieran consultar acerca de estos temas o de los temas anteriores? Un caso en que progresó, sí, perfecto. Sí, cómo no. Les voy a dar un caso que es de la doctora Kaminsky. Ella ahora justo tuvo que, no puede contarlo, pero se los voy a contar yo. Se trataba de un caso de una paciente que estaba en tratamiento oncoespecífico. Ella, como perito de oficio, es decir, por parte del juzgado, le piden analizar un caso en el cual una paciente que recibe tratamiento quimioterápico por la vía de un portacat, es decir, un catéter implantado a nivel subclavio, le administraron un tratamiento de quimioterapia. No está claro qué tipo de aguja se utilizó, que se utiliza un tipo de aguja especial, ¿sí? Que es la aguja Clipper, ¿sí? No se utilizó esa aguja para pinchar el sistema portacat, no se corroboró que estuviese adecuadamente ingresado correctamente vascularmente el catéter, y se pasó los quimioterápicos. Los quimioterápicos hicieron una extravasación
En la extravasación, la asistencia primaria que recibió fue inadecuada. Cuando hay una extravasación, sobre todo en un catéter portacat, lo que se debe hacer no es retirar el catéter, sino que se debe aspirar, colocar los antídotos para las distintas drogas que haya y luego llamar al cirujano. En este caso, no llamaron al cirujano, sino hasta después de haberle pasado el resto de medicación y además un bolo de limpieza de la vía. ¿Sí? Como el dolor persistía, la paciente se siguió quejando, fue a la guardia y ahí es que la ve el cirujano y obviamente había tenido una extravasación importante en la zona subclavia que le generó una quemadura interna de adentro hacia afuera por fármacos que eran vesicantes. Vesicantes son los que producen necrosis. Irritantes los que producen inflamación y vesicantes los que producen necrosis. Y le produjo toda una necrosis del hueco supraclavicular que generó obviamente una infección importante, más la neutropenia febril por la aplicación de los fármacos de este estilo. Estuvo en terapia con riesgo de vida, salió adelante, pero quedó con una secuela. Obviamente perdió mucha sustancia de ese hombro, quedó con una secuela funcional concreta y además una secuela estética también muy importante, que le quedó una deformidad del tórax. En este caso, justamente la violación del deber de cuidado tuvo que ver fundamentalmente con el manejo inicial de la extravasación, que la extravasación puede suceder en un índice muy bajo, pero puede suceder. El problema es que el tratamiento inicial, que era la suspensión de la administración de los medicamentos quimioterápicos, la absorción de toda la droga que se pueda absorber, más la colocación de los antídotos, más la consulta con cirugía, no se hizo, sino hasta 6 horas después, habiéndosele pasado el resto de la quimioterapia y habiéndosele forzado el pasaje con un suero de limpieza, con una solución fisiológica, 2 mililitros de limpieza. Cuando en realidad, ¿cómo? Sí, siguió pasando. En realidad lo que hicieron, le pusieron un suero de limpieza, pasaron los 500 mililitros de limpieza y después le terminaron de pasar las drogas que le correspondían. Cuestión que está absolutamente contraindicada en una sospecha de extravasación. Y por otra parte, no había oncólogo en el edificio durante todo el pasaje de esta quimioterapia. Entonces, ese accionar en el cual se violó el deber de cuidado, como también el de conocimiento, porque la enfermera que estaba pasando, que estaba administrando esta quimioterapia, no tenía formación en oncología, por lo tanto podría considerarse afectado también el deber de conocimiento. El deber de cuidado, bueno, claramente fue violado. Y obviamente los daños que quedaron posteriores, la cicatrización que le quedó a esta paciente luego de 8 meses, fue la que generó la demanda por responsabilidad profesional. Le cuento que obviamente sí, habían demandado a los médicos que intervinieron en el cuidado. La doctora Kaminsky separó muy bien a los profesionales que no tenían relación con la asistencia, hasta incluso los que tenían relación con la asistencia, que prestaban una asistencia eficaz y adecuada y oportuna, que fue el cirujano. El cirujano realmente tomó una excelente actitud, hizo un drenaje correctamente, colocó el sistema de aspiración dentro de la zona de la herida que se había provocado, hizo las curaciones y las toallas quirúrgicas correspondientes, cuidó a la paciente hasta que se fue de alta 8 meses después. Así que ese médico no había prometido, digamos, violación del deber de cuidado, pero sí se había procedido a una violación del deber de cuidado, no habiendo, por ejemplo, oncólogo presente en el edificio o en el servicio donde se administró la quimioterapia. Eso es una violación del deber de cuidado, claramente. No hay un especialista para algo que requiere supervisión de un especialista. Y después, bueno, los procedimientos que fueron contrarios a lo que está reconocido como adecuado en el momento de este tipo de episodios. Igualmente les puedo contar que no hubo condena porque las partes
consideraron llegar a un convenio en el cual satisfacían sus demandas, y no llegó a haber sentencia, digamos, condenatoria, sino que las partes se pusieron de acuerdo en sus pretensiones y, bueno, llegaron a un resultado eficaz. Si le digo el movimiento, no lo sé los valores, y igualmente hace como 10 años de esto, así que no serían extrapolables. Igualmente sepan que los seguros absorbieron todo. La mayoría de las veces los seguros terminan absorbiendo los costos de estos casos. Muy raramente lo tienen que absorber los médicos. En todo caso, los médicos, bueno, tendrán que abonar su representante, pero las costas no suelen ser, digamos, lo que sale del juicio, el monto del reclamo, suele haber cuando hay un convenio, que no implica, hacer un convenio no significa aceptar que se cometió una mala praxis, ¿eh? Al contrario, no hay mala praxis salvo que haya sentencia judicial firme al respecto, ¿sí? Recuerden que las sentencias judiciales tienen por lo menos 2 instancias. Una primera instancia, el juez de primera instancia, después tenemos la Cámara de Apelaciones, sobre todo en el ámbito civil y el penal, y luego ahí estará firme una sentencia. Antes no. Y en cualquier momento de todo el proceso de juicio se puede llegar a un convenio en el cual las partes lleguen a un arreglo que no necesariamente sea solo monetario. En este caso hubo justamente todo un circuito de prestaciones que se requirieron y, bueno, era también prestaciones, no solamente era en dinero, sino también en especie, las prestaciones. Como también la cobertura de salud hasta que tuviese el alta de su enfermedad oncológica. ¿Sí? Así que yo lo que les quiero traer a colación en definitiva es no asustarse con los juicios de mala praxis. ¿Sí? La mayoría de las veces no proceden y cuando procedan siempre está la posibilidad de suscribir convenios, homologarlos, y las empresas de seguros suelen absorber los costos, salvo uno tenga que abonar los costos del representante. Obviamente cada caso es distinto, pero en general lo que sucede es esto. El porcentaje de presentaciones de responsabilidad profesional que no llegan a juicio, yo les dije un 95%, bueno, este es un porcentaje que calculó una aseguradora de riesgos de seguros médicos, o sea que aseguran a médicos contra la mala praxis, entonces ellos son los primeros interesados de que no haya juicio de mala praxis, y ellos encontraron que más del 95%, casi el 96%, no llegaban a juicio porque no hacían materia competente en estas dos cuestiones. ¿Les da más tranquilidad o más preocupación lo que les cuento? Me alegro que así sea. Y si no, bueno, como siempre, estamos disponibles para ustedes. ¿Sí? Bueno, doctores, ¿alguna cosa más que quieran compartir o consultar o compartir? Para inscribirse al examen, recuerden que se inscriben en el sistema del SIU, ¿sí? Hoy yo les estoy pasando la regularidad de la escuela de posgrado. Ahora mismo termino la clase y se las estoy pasando a la escuela de posgrado y ustedes van a poder inscribirse seguramente a partir de mañana, ¿sí? Y si no, sí, el 28, para el 28, antes del 28. Recuerden que tienen que inscribirse antes de la fecha de examen, ¿sí? Yo ya les diría, mañana estén inscribiéndose y si no lo logran, comuníquense a la escuela de posgrado. No, ustedes, doctores, gracias por la paciencia de ustedes de escuchar estas clases que a veces son un poco pesaditas, pero han visto que dentro de todo lo filosófico tratamos de vincularlo a la práctica profesional. Profesor, yo le quería hacer una pregunta, por favor, sobre mi regularidad. Sí, la regularidad la van a tener todos, quédense tranquilos, no le sacamos la regularidad a nadie.
Ah, ok, está bien. Bueno, como yo tenía dudas por eso, porque algunas no pude cursar o me conectaba, pero no sé, sabía si usted ya había tomado el presente, entonces. Bien, bien, bien. Les paso el link del presentismo si quieren, lo registran ahí en presente, no hay ningún inconveniente. Gracias, doctor Torres, por la sugerencia de una asignatura de mala praxis. Deberíamos Ok, presentarlo a ver qué sale, porque bueno, gracias, vemos que es profesor. una problemática que les preocupa mucho. Pero bueno, que sea Gracias, orientada profesor. obviamente a que ustedes tengan tranquilidad y no asustarlos, porque lamentablemente mis colegas, los médicos legistas y psiquiatras forenses a veces asustan un poco con todo eso. Y en realidad la ley no nos exige que nosotros seamos exitosos con todos los pacientes. Lo único que nos exigen es que cuidemos a los pacientes. Si podemos demostrarlo, no tenemos nada que temer. ¿Sí? Así que bueno, estamos en contacto, doctores. Que tengan muy buenas tardes.